www.hacku.org, la Universidad de Hackers Online. Desde $30 mensuales, no pierdas la oportunidad de convertirte en un hacker ético, profesional y certificado a nivel internacional. Clases avanzadas por conferencistas, laboratorios, herramientas privadas de seguridad y mucho más. HackU, la Universidad de Hackers. Yes. 1-6. La mente brilla desde el fondo del océano. No, me perdí con mi propia voz. Te estoy stalkeando, pero yo no estoy al mando. Cumplo órdenes de alguien que quiere verte. El virus se propaga en la ciudad. Bienvenido seas a la red, entrad y contad que han sido observados una vez más. No hay salida, Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor López. Y bien, estamos aquí en otro episodio de HackU. Esta vez tenemos un invitado especial llamado Carlos Canduch. Básicamente él es un especialista forense desde Venezuela y bien nos viene a comentar algunas ventajas y desventajas, aunque como lo mencionamos creemos que son más las ventajas, de que una empresa pueda tener y utilizar lo que es cloud computing o cómputo en la nube. Y bien, adelante Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Héctor? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y bien, ¿qué le puede decir a la audiencia de, vamos empezando por el tip o la ventaja número 1 que tú tienes por ahí? Claro, principalmente, y la más obvia, claro está, es la disponibilidad de la data. Al encontrarnos directamente con toda la data almacenada en la nube, tenemos acceso a ella a través de cualquier dispositivo que tenga internet. Muy bien, y en este punto, ¿tú por qué consideras que las empresas deban de subir su información a la nube? ¿Lo consideras algo seguro o inseguro? Bueno, personalmente eso depende de cada empresa. En mi pensamiento pienso más que todo que es cuestión de asumir el riesgo, ya que obviamente estamos dándole la seguridad de toda nuestra data a un tercero. En este caso sería cuestión de evaluar si, por ejemplo, en el caso de una pyme o una pequeña y mediana empresa, estaría excelente la contratación de un servicio en la nube, precisamente porque te ahorra un montón de dinero que podrías estar pagando en otro tipo de servicios, por ejemplo, en el caso de una pequeña o mediana empresa. Muy bien, ¿qué empresas están utilizando actualmente en Venezuela el cómputo en la nube y qué se entiende por el mismo? Porque es decir, sabemos que cómputo en la nube puede ser desde utilizar Google Docs, utilizar Dropbox, utilizar algunas herramientas como WordPress o manejadores de contenido que ayuden a las empresas a estar en línea, pero ¿qué margen de efectividad o cómo ves tú la adopción de esas tecnologías en Latinoamérica? Perfecto. Bueno, una de las desventajas en el caso de Latinoamérica, o más que todo en el caso de Venezuela, es precisamente la efectividad que tenga el proveedor de servicio de Internet. En el caso de Venezuela, el proveedor de servicio suele no ser muy bueno en cuanto al ancho de banda o la rapidez o incluso la estabilidad de la misma. Actualmente hay varias empresas que tienen contratación de servicios en la nube, como por ejemplo el caso de Office 365. Actualmente, de hecho, en la empresa en la que trabajo, utilizamos Office 365. Recientemente, en otra compañía en que trabajé, utilizamos servicios como, por ejemplo, el análisis de vulnerabilidades de, por ejemplo, QualisGuard, que es precisamente en la nube. Ellos simplemente nos contratamos nosotros, con ellos, lo que era el servicio completo del análisis de vulnerabilidades, y lo mejor de todo era precisamente que ellos lo adaptaban a nuestra necesidad. Entonces, considero efectivamente que en Latinoamérica, dependiendo de la empresa, según sus gustos, sus necesidades, podría ser una excelente opción contratar el servicio en la nube dependiendo de la necesidad del cliente. Muy bien, muchas gracias. Y con respecto a las empresas que están haciendo la adopción de esto, ¿tú lo ves que las pymes están preparadas o únicamente estás viendo macroempresas utilizando esas tecnologías? ¿Te refieres directamente en Venezuela? Pues sí, en Venezuela y en el resto de Latinoamérica, si es que tienes conocimiento de ello. Sí, bueno, efectivamente, estoy 100% seguro que fuera de Venezuela el servicio con respecto a la contratación en dólares es mucho más fácil y más obtenible para ellos. En el caso de Venezuela, tenemos un control cambiario que afecta un poco la contratación de servicios en dólares.
suele ser un poco tedioso el caso de contratar este tipo de servicios. Sin embargo, el servicio en la nube es excelente, simplemente por cuestiones como, por ejemplo, la administración de relación del consumidor o CRM por sus siglas en inglés. Podemos gestionar lo que es la efectividad del servicio que damos hacia el cliente en base a estadística que podemos ver directamente desde un celular o un dispositivo conectado a Internet. O incluso la planificación de recursos empresariales, como por ejemplo, podemos verificar la producción, la logística, la distribución o incluso el inventario de nuestros servicios o de los ítems que nosotros damos al público. En este caso, el servicio en la nube es excelente para las personas o empresas que tengan acceso a dólares y puedan contratar el tipo de servicio que necesiten. Muchas gracias. Y bien, avanzando un poco, ¿qué segunda ventaja nos puedes mencionar del cómputo en la nube para las empresas? Ok, esta es una de las ventajas que personalmente es una de las más factibles para las empresas, en el caso del almacenamiento. Solemos en las empresas tener arreglos de RAID, varios discos conectados entre sí, pero el caso del almacenamiento en la nube es excelente para las empresas porque según el servicio y que tú contrates, puedes adaptar la cantidad de almacenamiento necesario para el uso que tú le des al servicio en la nube o a la data que estás guardando en ella. Ok, muchas gracias. Y bueno, algo importante mencionar es que es muy grande ahora la cantidad de archivos que tiene que almacenar una empresa. Anteriormente podían ser 2, 3 archivos, un par de presentaciones en PowerPoint, quizá algunos archivos de Excel y bueno, digamos que todo giraba en torno a la ofimática. Ahora vemos que hay despachos de diseño y otro tipo de áreas que se incursionan en el medio y obviamente un equipo de edición de audio y de video pues no te va a ocupar lo mismo que un par de imágenes. ¿Por qué es importante el ahorro de espacio y qué tú aconsejarías de medidas de seguridad que las personas deben tener en cuenta cuando utilizan este tipo de elementos en la nube? Ya que pues tú controlas el acceso a tu máquina o tu celular, pero esto al estar en internet, pues la cantidad de personas que podrían llegar a accesar a ello puede ser un poco más alto. ¿Qué opinas al respecto? Perfecto. En este caso, Héctor, las empresas que dan el servicio en la nube, dependiendo cuál sea que contratemos, puede ser, por ejemplo, incluso Dropbox o una ya específicamente para una empresa, suelen establecer sus conexiones directamente a la empresa cliente mediante un túnel VPN. Eso aumenta mucho la seguridad. Sin embargo, siempre existe el factor humano. Ya sabemos que el factor humano es el más vulnerable de todos. Siempre hay equivocaciones de claves sencillas, personas que dan sus contraseñas al resto de sus compañeros para poder acceder a ellas. En cuanto a la seguridad, a mi parecer, siempre depende directamente de la persona o del entrenamiento que le dé la empresa a sus empleados. De hecho, como informático forense he encontrado errores garrafales en el área de seguridad directamente por las personas. Por lo general, los errores son siempre de personas o de controles mal establecidos, etcétera. Muy bien. Y como tercer punto, ¿qué nos puede recomendar, Carlos? Perfecto. Otra de las ventajas que tenemos en el caso del servicio en la nube, de la contratación del servicio en la nube, es la agilización que tenemos para responder a los inconvenientes que se nos presenten dentro de la compañía. De hecho, es tan sencillo, como ya lo hemos hablado, de estar conectado simplemente a un celular para poder tener la rapidez de respuesta que necesita nuestra compañía. Ya contratando este tipo de servicio, se evita el tener que ir directamente a la empresa, al área de trabajo, para poder resolver o poder darle solución a un inconveniente con celeridad. Ya simplemente con conectarte puedes hacer las llamadas necesarias, puedes ejecutar un script que tenías guardado directamente en un disco virtual, puedes simplemente acceder a la data necesaria para poder solventar este problema. Y es por esto que la agilización también es una de las ventajas que nos puede dar el servicio en la nube. Ok, y también me gustaría que les mencionaras a las personas, cuando tú contratas un servicio de cómputo en la nube, que se entienda que no todo es gratis, es decir, Gmail, Office 365, como lo has mencionado de Microsoft, son algunos servicios de cómputo en la nube para empresas y pymes, pero sin embargo existen muchos más. ¿Qué puedes comentar al respecto? Sí, bueno, sabemos, de hecho en Venezuela hubo una campaña en su tiempo cuando ya el ingreso de dólares o la compra de dólares, mejor dicho, era más común. El caso de Windows Azure, no sé si has escuchado de Windows Azure. Windows Azure
En el caso de Microsoft, hizo una gran campaña en Venezuela para poder implementar este servicio localmente. De igual manera, el caso de Google Drive. Hay muchas empresas actualmente en Venezuela utilizando Google Drive para poder ejercer su servicio en la nube o poder obtener y guardar su información ahí. En este caso, me parece excelente el progreso que ha tenido en Venezuela. Sin embargo, podría ser mucho mayor con la obtención de dólares. Muy bien, ¿y qué tanto puede ayudar el hecho de que las empresas tengan CRMs, ERPs y distintas herramientas tecnológicas para ayudar a medir su desempeño? ¿Esto puede ayudar a incrementar las ventas en las empresas? ¿Sí? O incluso poder atacar directamente una debilidad que tenga esa empresa. El hecho de que podamos utilizar los CRM o los ERP aplicados directamente en la nube mejora, como ya previamente he dicho, la celeridad al atacar un inconveniente. Puede mejorar las ventas porque puedes estar simplemente, digamos, estás en tu casa y no tienes nada que hacer y eres el supervisor de un área, puedes implementar mientras estás conectado desde tu celular un proyecto para poder agilizar algo que se pueda ejecutar el día siguiente, por ejemplo, en el departamento junto con tus compañeros. De hecho, en el caso de Google Drive, por ejemplo, puedes hacer discos compartidos para distribuir información entre tus compañeros y poder agilizar proyectos, mejorar información que mantengas en la compañía, puedes mejorar casos de ventas, puedes desarrollar módulos de ataques para un inconveniente en específico. Muy bien, muchas gracias. Y bien, el cómputo en la nube, bueno, ha sido un concepto actual, referentemente de los últimos quizá 10 o 15 años. ¿Por qué crees tú antes que las personas no subían su información a la nube? Y bueno, aún vemos algunas personas que consideran esto como riesgoso, ya que no todas las empresas te dan la cobertura o el soporte cuando tú subes la información a sus plataformas. Es decir, si yo subo la información a Dropbox o Google Drive y luego hackean esas empresas, ¿yo tengo alguna garantía o existen planes gratis, existen planes de paga? ¿Qué diferencia existe en ello y por qué las empresas deberían de subir su información a la nube y no mantenerla de forma estática, protegida y bajo legislación en sus empresas? Sí, Héctor. Personalmente, creo que el plan de ataque para ese tipo de inconvenientes sería ya eh, cuadrado o en este caso ya establecido por el grupo de expertos en el área de sistema. Personalmente, yo prefiero mantener, en el caso de que se haga una contratación en la nube, precisamente hacer una contratación de una nube privada, donde yo como administrador tenga el acceso total o el control de cierta forma de lo que estoy contratando. Porque, ¿qué es lo que sucede? Efectivamente, en el pasado a la gente le daba miedo, porque la verdad es que lo que sucede es que daba miedo darle toda la información perteneciente al core de negocios que tú manejas a una empresa tercera que no conoces sus políticas, por ejemplo, sus políticas de borrado. Tú no sabes si ellos hacen borrado militar, donde borran tantas veces un archivo y le hacen sobreescritura de tantos ceros, por ejemplo. Y en este caso, en cierta forma, tú como empresario, y es entendible, daba miedo. Entonces, actualmente sigue habiendo o sigue existiendo ese miedo y de igual manera por el desconocimiento que existe sobre el caso del cómputo en la nube. Entonces, obviamente, tú al no saber las políticas que posee un tercero, siempre tú tienes que pensar en el caso de si quieres ceder o asumir ese riesgo, porque al fin y al cabo es una cuestión de evaluación de si me conviene monetariamente y asumo el riesgo de lo que está sucediendo y lo que estoy montando en la red. Hay muchas empresas, por ejemplo, que dicen, bueno, la información totalmente privada o confidencial se mantiene dentro de la compañía, cifrada, usando PGP o GPG, pero hay cierta información que sí se monta a la nube. Esa es una forma de atacar, en este caso, el miedo a darle la información o tus datos de la empresa a terceros, por ejemplo. Muy bien, ¿y qué tan costoso puede resultar para alguna empresa transportar toda esa información a la nube? Por poner un ejemplo, digamos, hablando de una empresa de un periódico, una imprenta, una empresa automotriz, no una empresa pequeña que quizá la cantidad de datos puede llegar a ser muy irrelevante, o de un profesional freelance que lo único que tiene que hacer es subir toda la información que tiene en su tableta o en su laptop
a Internet, y esto ya se consideraría cómputo en la nube. Pero cuando se habla de subir a cientos de personas en una empresa, ¿consideras tú que puede ser costoso o es accesible y a la larga evita pérdidas? En el caso de atacar directamente el montado de la data en la web, depende directamente del ancho de banda que tú poseas, del servicio que tú mantengas, de la contratación que pagues, pero la verdad es que normalmente se hace, por lo general, en los servicios que son de contrataciones en la nube, lo que se hace es una copia de un disco virtual local que funciona tal cual como funcionaría el de Dropbox que utilizamos los usuarios normales. Simplemente se crea una copia de una carpeta localmente, tú guardas esa información en esa carpeta y en el momento de sincronización él lo que hace es recibir esa información o esos archivos y hacerle un copiado o bien un duplicado en la versión web o en la versión de la nube. Ok, y bueno, de las existentes como Dropbox, Google Drive, Office 365 y bueno, quizá algunas soluciones un poco más privadas y menos nombradas, ¿qué recomiendas tú a la audiencia que pueda utilizar? Es decir, yo tengo una empresa, tengo mis documentos actualmente en mi ordenador y quiero empezar con esto de cómputo en la nube. ¿Le recomiendas directamente que se vayan a soluciones escalables como Azure o recomendarías algún proveedor de servicios como Dropbox? Ok, Héctor, en algún momento en el pasado estuve, de hecho en la empresa anterior en la que estuve laborando, tuve la oportunidad de probar una demo de Windows Azure y, oye, Windows Azure se vende como algo excelente. Lamentablemente no pude hacerle prueba de vulnerabilidades, hay muchas cosas que no pude probar por cuestiones de tiempo porque era sencillamente una demo, pero se vende como algo excelente. Ahora, personalmente, como usuario, me gusta mucho Google Drive. Sin embargo, como ya lo comenté anteriormente, existe el caso de que, bueno, Google Drive es una empresa americana. Si hay alguna persona a la que no le interese que esta data se encuentre en una empresa o compañía americana, que sabemos que por las leyes americanas simplemente el gobierno, por ejemplo, con solicitar una información, simplemente la puede ceder. Si hay alguna empresa a la que esto no le guste, pues Google Drive obviamente no es la indicada para esa empresa. Todo es cuestión de evaluarlo, es cuestión de como cualquier persona o analista que se encuentre en la audiencia, sabe que tenemos que evaluar cada una de las aplicaciones que queremos contratar para poder ejecutarlas en nuestra compañía con mayor celeridad y optimización. Ok, y por ahí mencionaste algo muy interesante, mencionaste la palabra nube privada, es decir, hay nubes públicas, nubes privadas, nubes gratis. ¿Qué diferencia hay en esto del cloud computing y cómo yo puedo utilizar el cómputo en la nube sin tener muchas vulnerabilidades? Sí, Héctor. Hay empresas y servicios que suelen darte entre su core de venta, es decir, lo que te están ofreciendo a ti como cliente. Una de esas opciones es el caso de Security as a Service. Eso es que muchas veces te dedican a ti, por ejemplo, en el caso de una nube privada, te dedican a ti tu nube. Es decir, pongamos el ejemplo de una nube pública. El caso de una nube pública es una nube donde tu información o tu data se comparte adicionalmente con la data de otros clientes adicionales del proveedor de servicio. Por ejemplo, supongamos Microsoft. Eh, Volviendo a tomar como ejemplo Microsoft, tú podrías contratarle una nube privada donde sencillamente esa nube te pertenece en cierta forma a ti. Obviamente, como un servicio en la nube, a ti como cliente. Obviamente, como servicio en la nube, pues ellos se encargan de sus actualizaciones, de que te funcionen cada una de las plataformas. De hecho, si tus empleados, por ejemplo, tienen un sistema operativo Linux, ellos se van a encargar de que sea adaptable para esa plataforma. Ellos se van a encargar únicamente de la infraestructura, pero lo que es la administración y la seguridad, bueno, perdón, la administración en sí depende de ti como cliente, en el caso de una nube privada. Ahora, en el caso de la nube pública, asumiendo, por ejemplo, de que, bueno, muchos de la audiencia o incluso nosotros mismos, Héctor, hemos montado servidores Apache, sabemos que, por ejemplo, como un comando chmod, podemos hacer como un tipo de jaula donde no puede salir ese directorio fuera del directorio en donde se encuentra, es decir, no puede llegar más allá a la raíz. Entonces, yo debo asumir entonces que las empresas a las que yo le estoy contratando el servicio tienen que tener, en el caso de una nube pública, en cierta forma, un tipo de jaula que me encapsule mi nube
porque se está pagando, o sea, en teoría se paga un dinero para que ellos cuiden mi data como empresa. Muy bien, entiendo. Y bueno, hay algo a tener en cuenta. ¿Tú considerarías servicios como, en este caso, Cloudflare, que te maneja la seguridad administrada, algo que tenga que ver con el cloud computing? Porque bueno, estamos viendo alternativas de seguridad informática que te proveen todo cohosteado o en internet y tú no tienes que instalar algo necesariamente en tu servidor. Sí, de hecho, una de las ventajas que tiene el cloud computing es precisamente que no necesitas tener un equipo con conocimiento para hacer instalaciones, actualizaciones, obviamente controles de cambio. Desconozco el Cloudflare, sin embargo, si me estás hablando de que ese servicio se vende como seguridad en la nube, bueno, es cuestión de evaluarlo. Siempre tenemos que evaluar cada una de las herramientas que se ofrecen para nuestra contratación, porque lamentablemente siempre se venden como que son lo mejor. Pero ya por ejemplo, vemos el caso de, bueno, algunos casos famosos, como por ejemplo, vulnerabilidades que se han encontrado los mejores servicios, las mejores empresas. Entonces, siempre tenemos que evaluar y, si es posible, bueno, hacerles nuestras propias pruebas de vulnerabilidades como expertos que somos. Muy bien, ¿y nos podrías comentar alguna otra ventaja del cómputo en la nube? Claro, el principal, bueno, uno de los más conocidos, obviamente, es la minimización de costos. En el caso de que nosotros nos quisiéramos contratar un servicio en la nube, tendríamos que tener un espacio para aplicar nuestros propios servidores. Obviamente, tendríamos que ambientar ese espacio con aires acondicionados, alimentación eléctrica. Tendríamos que tener en muchos casos, perdón, un ancho de banda grande o acorde al core del servicio de la empresa, redes, almacenamiento físico. Tendríamos que tener siempre un control de cambio, establecer un control de cambio para hacer, por ejemplo, una actualización de un servicio. Entonces, este es un gran beneficio. El hecho de que podamos contratar en la nube y darle o cederle esa responsabilidad a otra empresa es excelente, porque ellos se deberían encargar, o entre los contratos que se firman está precisamente que ellos se encargan de esas actualizaciones necesarias para el funcionamiento correcto de sus servicios que ellos otorgan o venden. Muy bien, una de las dudas que me surge a mí personalmente cuando he adquirido algún servicio de hosting es que te ofrecen un 99.9% de uptime o de tiempo arriba. ¿Tú consideras que estos acuerdos de servicio se cumplan? Bueno, entre los contratos que se firman está específicamente que ellos deben cubrir a cabalidad ese 99%. De hecho, perdón, ese 99.9%. De hecho, ya menos del 99% ya no sirve. O sea, en teoría, por ejemplo, un core bancario que su negocio es mantenerse siempre arriba, es decir, que no puede tener ni un poquito de celeridad porque maneja dinero. Un menos del 99% de uptime no sirve. Es decir, ellos tienen que cubrir a cabalidad este tipo de servicios y para eso es que se les paga. No desconozco si todas las empresas en la nube manejan este mismo porcentaje, pero si obviamente entre la competencia les exige que cumplan con este porcentaje. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pasando a algo un poquito no menos importante, ¿qué serían las desventajas? ¿Qué desventaja considerarías que podría ser algo que afecte el core business del negocio de una empresa cuando decide hacerse de cómputo en la nube? ¿Qué riesgos o qué amenazas pueden llegar a suceder? Sí, bueno, principalmente las desventajas que tenemos es, obviamente, como dije anteriormente, estamos excediendo la seguridad a empresas terceras. De igual manera, dependemos totalmente del proveedor de servicio de Internet. Siempre tenemos que estar conectados a Internet en el caso de que necesitemos utilizar un servicio en la nube, ya que obviamente el servicio en la nube depende totalmente del Internet. Bueno, siempre hay una curva de aprendizaje entre los empleados. Sabemos que los empleados suelen ser renuentes a cambios importantes en la empresa. Es decir, si yo, por ejemplo, antes ejecutaba manualmente un procedimiento y ahora tengo que estar ejecutando un script que lo hace automáticamente, eso suele a veces causar inconvenientes en el empleado. Los empleados siempre suelen ser muy renuentes al cambio. De hecho, el cambio más común, que fue el observado por mí en compañías anteriores, donde un empleado está acostumbrado a guardar la información dentro del disco duro en una carpeta específica,
tener que cambiarle y decirle ahora, mira, ahora vas a tener que guardar esta información en esta carpeta compartida que se encuentra también en la nube, causa a veces un poquito de inconveniente precisamente por la costumbre, ya que ellos están acostumbrados, oye, yo normalmente guardo la información aquí y a veces hasta se le olvida. Muy bien, y con respecto a capacidad, ¿tú crees que el cómputo en la nube va a ayudar a que se almacene más información? ¿Y qué desventajas nos puede causar esto en la privacidad de los usuarios? Ya que, como vemos, cada vez las redes sociales son utilizadas más para manifestar actos de insatisfacción, violencia e incluso algunos delitos informáticos. Sí, bueno, ya vemos el caso, por ejemplo, de Fappening, donde, por ejemplo, salieron unas fotos de desnudos de las actrices famosas, donde se habla claramente que fue un ataque de ingeniería social, donde la gente por desconocimiento dice, no, que fue un ataque a la nube, y la verdad no fue un ataque a la nube, fue simplemente un ataque a ingeniería social. Vuelvo y repito, el vector más común de ataque suele ser las personas, entonces la vulnerabilidad principal sería directamente la persona. Ahora, en el caso de las redes sociales, bueno, el mayor inconveniente es que como personas comunes, de hecho, incluso los expertos en el área de seguridad informática, a veces simplemente un sábado en la noche que estamos cansados, venimos del trabajo, montamos cualquier información en las redes sociales, desde por ejemplo, fotografías con selfies de dónde vivimos, cuál es el número de casa donde yo me encuentro, quiénes son mis amigos. Bueno, aquí aplicaría políticas de privacidad donde, mira, yo solamente ofrezco esta información a las personas que son mis contactos cercanos o, sí, lamentablemente, esas serían las políticas de seguridad que debería seguir un usuario común. Ahora, lamentablemente sabemos que esta información la mantiene una empresa tercera y depende totalmente de ellos, incluso en las políticas de seguridad que te aplica la empresa cuando tú te creas tu cuenta, te dicen que muchas veces esos datos que tú montas le pertenecen a ellos porque estás usando su servicio. No hay nada gratuito en la red. Si hay algo gratuito, el producto eres tú, así de sencillo. Ok, otro punto interesante a cubrir. Sabemos que actualmente las herramientas de hacking no únicamente sirven para ese propósito, sino también para el espionaje. Como empresa, yo podría llegar a pensar, si no tengo mucha experiencia en seguridad, que poner mis documentos en la nube va a ser aún más fácil que me espíen. ¿Qué opinas al respecto? Sí, a veces el ejecutivo de las empresas suelen tener un poquito de desconocimiento en esta área. En este caso, sí, hay empresas que no se pueden negar. Hay herramientas de hacking, por ejemplo, un man in the middle, que pueda obtener la información haciéndote conectar hacia él, por ejemplo. Pero recordemos que muchas de estas empresas grandes que dan servicios en la nube se cuidan precisamente de este tipo de ataques. Por ejemplo, muchas suelen utilizar VPN. Entonces tendríamos que romper primero el cifrado del túnel para poder acceder a esa información. Ahora, sí, todo depende de la política de seguridad a la que le contrates el servicio. Siempre y cuando son cosas que tú puedes preguntar antes de hacer la contratación, siempre ellos por lo general te envían a un experto en seguridad que suele responder todas las dudas y preguntas que tenga la persona que está contratando el servicio, pero sí, siempre existe la posibilidad de que tumben un servidor, de que hagan un ataque de negación de servicio, de que se roben incluso información, porque sabemos que nada en la red es 100% seguro. Todo tiene su vulnerabilidad. Y si no, se consigue. Porque lamentablemente, mientras el mundo de la seguridad avanza, los ciberdelincuentes también avanzan detrás del mundo de la seguridad. Ok, algo que hemos visto actualmente es el uso de ransomware o malware que te encripta la información de tu ordenador. ¿Tú crees que al utilizar cómputo en la nube ya vamos a estar salvados de este asunto? A lo que me refiero es, bueno, te puede encriptar la información de tu máquina el ransomware. ¿Qué pasa si le llega un ransomware a Google Drive o le llega un ransomware a Dropbox y encripta todos los discos duros sólidos que tengan en los distintos sites en el mundo? Sabemos que quizá pueda llegar a suceder que en un futuro no sea el target del usuario, sino el target las macroempresas, como han sido víctimas de algunos hackeos masivos. Sí, así es, Héctor. De hecho, el mundo del ransomware ahorita que es tan prolífero, sabemos que todos se manejan con Bitcoin y el Bitcoin es una moneda excesivamente cara. Si mal no recuerdo, recientemente está en $1,300 cada Bitcoin.
Sí, el mundo del ransomware está en total aumento, siempre se encuentran nuevas formas de atacar. Ahora, ¿qué sucede? La lógica me dice a mí que al momento de que un ransomware ataque, por ejemplo, mi máquina, atacaría es mi máquina local. ¿Qué sucede? Ya vemos, por ejemplo, el caso de WannaCry. WannaCry explotaba una vulnerabilidad de SMB de las máquinas. Él al momento de ejecutarse e instalarse en una computadora, él hacía un barrido completo de la red, verificaba qué otra máquina en esa red poseía esa vulnerabilidad y se infectaba directamente esa máquina. Ahora, en el caso de una nube, debo asumir que en la nube lo que se copiaría al momento de la sincronización sería el archivo ya cifrado o con la extensión cambiada. No necesariamente tiene por qué infectarse, ya que en teoría la empresa a la que le estamos contratando el servicio debería estar al tanto de los cambios recientes que se hace constantemente en cuanto a la seguridad informática y debería estar protegida o con el parche necesario para poder atacar el caso, por ejemplo, de un WannaCry. No me suena lógico que pueda, o sea, que yo contrate como un cliente un servicio y que resulte que si, por ejemplo, una máquina dentro de la compañía se me infecta con un ransomware como el WannaCry, de repente toda la nube a la que se encuentran mis otros empleados conectados puedan infectarse porque en teoría lo que se guarda en la nube es la copia del archivo cifrado únicamente. O sea, se copiaría el archivo ya modificado, no el ransomware en sí. Muy bien. Y bien, ¿podrías darle a las personas que nos escuchan dos sencillos pasos para integrarse a la nube? Es decir, ¿en dónde me creo una cuenta? Me compro una USB y me subo todo a internet, o me subo solamente ciertos archivos que considere que necesito compartir. ¿Qué pasos hago yo si quiero subir mi información a la nube? Perfecto. Bueno, de forma de usuario común, bueno, solemos subir información como por ejemplo fotografías, videos. Depende de cada quien evaluar qué es para ellos tan importante como para que esté público, es decir, público en la red, por decir, como sabemos que el Internet es público, no necesariamente es público en el servicio en el que nos encontremos, dependiendo cuál manejamos. Por ejemplo, el caso de Dropbox, pero depende de cada quien que desea subir a la red. Personalmente, en el caso empresarial, al momento de designar qué tipo de documento estamos colocando en la red, por ejemplo, yo no montaría, al menos que ya haya asumido el riesgo, un archivo, por ejemplo, confidencial. No, en este caso no lo veo, en mi caso, que trabajo en el área de informática forense, no lo veo lógico. Preferiría ya cifrarlo en un disco extraíble que se encuentre cifrado con PGP, este tipo de información, o no sé, o con cifrado asimétrico. Depende de cada quien que decidir qué es tan importante. Solemos, muchas personas, de hecho, el factor común es que no le suelen dar la importancia a la seguridad que se le debería dar. Y es sencillo, mientras más pensemos que no nos va a pasar a nosotros, nos va a pasar. ¿Cuántas de esas famosas a las que le robaron las fotos dijeron, no, esto nunca me va a pasar a mí, yo tengo otras cosas más importantes que hacer? Y ya vemos la cantidad de fotos que salieron al público. Sí, claro. Y bien, pues me gustaría, Carlos, que antes de terminar nos dieras pues tu última recomendación o conclusión con respecto al cómputo en la nube. Y me gustaría también que dieras alguna recomendación en caso de que alguna persona pierda información confidencial o le sea robado algún archivo. Un segundo, hemos perdido la comunicación por Skype. La retomamos con la última pregunta.
www.hacku.org, la Universidad de Hackers Online. Desde $30 mensuales, no pierdas la oportunidad de convertirte en un hacker ético, profesional y certificado a nivel internacional. Clases avanzadas por conferencistas, laboratorios, herramientas privadas de seguridad y mucho más. HackU, la Universidad de Hackers. Y bien, al parecer hemos tenido un poquito de problemas para que Carlos restablezca la comunicación. Sabemos que el internet no anda muy bien por Venezuela, así que vamos a dar por terminada esta edición de este podcast de HackU. Agradecemos a todos las atenciones por estar en este podcast más de HackU, Hackeame Esta, en información y cómputo en la nube. Muchas gracias. Eres un número y te están a ti buscando en las calles de México. Algo está pasando, la gente se da cuenta, la vida está cambiando. Leyes de barrio donde en cada esquina encuentras un sicario preso a dar casa. Yo agarro el arma, cuidado que te agarro por ti. Tengo la armada de hackers buscándote. En cada rima encuentro tu dulce aroma, se parse por el aire como una paloma. Págame en Bitcoin que